Mis queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Bendiciones del cielo es nuestro deseo. Seguimos estudiando nuestra lección en el crisol con Cristo. Lección 6. Luchando con la fuerza de Cristo. Texto para memorizar Colosenses 1:29. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Sentaron juntos a un hombre y una mujer en un programa de entrevistas. Ambos habían experimentado la pérdida de un hijo. El hijo de la mujer había sido asesinado 20 años antes, y su enojo y su amargura era tan grande como siempre. La actitud del hombre era totalmente diferente. Su hija había sido asesinada por terroristas pocos años antes. Él hablaba de perdón para los asesinos y sobre cómo Dios había transformado su dolor. Aunque el dolor era terrible, este hombre se convirtió en una ilustración de cómo Dios puede brindar sanidad en los momentos más oscuros de la vida. ¿Cómo dos personas pueden responder de manera tan diferente ante una situación similar? ¿Cómo se produce el cambio espiritual en la vida de un cristiano? ¿Qué le permite madurar en medio de los crisoles de la vida en vez de sentirse completamente abrumado por ellos? ¿Cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado? ¿Cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? ¿Por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? Lección para el día domingo. El Espíritu de verdad. ¿Alguna vez oraste, por favor, Dios, hazme bueno, pero viste pocos cambios? ¿Cómo es posible que oremos pidiendo que el gran poder transformador de Dios obre dentro de nosotros, pero nuestra vida aparentemente continúe siendo la misma? Sabemos que Dios tiene recursos sobrenaturales ilimitados que nos ofrece anhelante y generoso. ¿Realmente queremos sacar provecho de todo? Sin embargo, nuestra vida no parece cambiar de una manera que concuerde con lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Por una simple razón. Si bien el Espíritu tiene poder ilimitado para transformarnos, con nuestras decisiones es posible que limitemos lo que Dios puede hacer. Texto central para esta sección, Juan 16, 5 al 15. En este pasaje, Jesús llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Juan 16, 13. ¿Qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos. También puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella ni a obedecerla. Si Dios nos obligara de alguna manera, aunque sea mínima, perderíamos el libre albedrío. Y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestra mente y corazón y de hacer trampa en el gran conflicto. Cuando estalló el gran conflicto en el cielo, nuestro Padre no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que Él era bueno y justo, ni a los ángeles caídos a arrepentirse.
Y en el jardín del Edén, cuando nuevamente había tanto en fuego, Dios dejó muy en claro la verdad sobre el árbol que estaba en medio del huerto, pero no impidió que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío para desobedecer. Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy, de modo que el Espíritu presenta la verdad acerca de Dios y el pecado, y luego dice: en vista de lo que te he mostrado, ¿qué harás ahora? Lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol. A veces el crisol aparece precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Para que nuestro Padre obre en esos casos, debemos decidir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y la obediencia, de modo que el poder de Dios entre y nos transforme. Para meditar, ¿de qué te convenció el Espíritu de verdad? Recientemente, cuando escuchas su voz, más aún, ¿qué decisiones tomas con tu libre albedrío? Lección día lunes. La cooperación divino-humana. ¿Cuál es tu mayor realización en la vida? Sea lo que fuere, lo más probable es que no haya ocurrido simplemente al levantarte de la cama a la mañana. Si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo y esfuerzo. Ser discípulos de Cristo no es diferente. Colosenses 1, 28 y 29. Si bien Pablo habla de que Dios obrará en él, ¿de qué manera también muestra el esfuerzo humano? Deuteronomio 4:4, Lucas 13:24, 1 Corintios 9:25 y Hebreos 12:4. Cada uno de estos textos tiene un significado especial. Deuteronomio 4:4, la fidelidad. Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, refiriéndose aquí el apóstol Pablo al atleta, el que corre, el que se prepara para la competencia, se prepara conscientemente de que si no lo hace, no tendrá posibilidades de triunfar. Y Hebreos 12:4, luchar contra el pecado. En Colosenses 1:29 hay una perspectiva muy interesante de la forma en que Pablo ve su relación con Dios en esta obra. Dice que él lucha, pero con el poder de Dios. La palabra para trabajo significa cansarse, trabajar hasta quedar exhausto. Esta palabra se utilizaba específicamente para los atletas cuando entrenaban. La palabra luchar, que viene a continuación, en algunos idiomas puede significar agonizar. Por ende, tenemos la imagen verbal de un atleta que se esfuerza con todo para ganar, pero luego Pablo agrega un giro a la idea, porque él no se está esforzando con todo lo que tiene, sino con todo lo que Dios le da. Por consiguiente, nos quedamos con esta sencilla conclusión sobre el ministerio de Pablo. Era un ministerio que realizaba con gran esfuerzo y disciplina personal, pero lo hacía con el poder de Dios. Esta relación funciona exactamente de la misma manera con nosotros cuando procuramos desarrollar el carácter de Cristo. Es importante recordar esto, porque vivimos en un mundo en el que cada vez queremos más, pero con menos esfuerzo. Esa idea también se ha infiltrado en el cristianismo. Algunos evangelistas cristianos prometen que si simplemente crees, el Espíritu Santo descenderá sobre ti con asombroso poder sobrenatural y realizará grandes milagros. Pero esto puede ser una peligrosa verdad a medias, porque puede llevar a la conclusión de que solo tenemos que esperar que el poder de Dios venga sobre nosotros mientras estamos cómodamente sentados. Para meditar, ¿tienes alguna experiencia con el tipo de luchas de las que habla Pablo? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? ¿Cómo puedes aprender a rendirte a la voluntad de Dios? Permítame el siguiente comentario.
Me pareció interesante donde en la lectura dice que queremos más, pero con menos esfuerzo. Este es uno de los extremos en que el cristianismo ha caído. No tengo que hacer nada. Y esto lo lleva a una parálisis espiritual. ¿Cómo que no tienes que hacer nada? Hay una parte que tú tienes que emprender. Por supuesto, como hemos leído en esta lección, esto lo hacemos con el poder de Cristo, que es el texto de Colosenses 1:29. Es con el poder de Dios, pero hay una parte que a nosotros nos corresponde. Así que, mis hermanos y amigos, no podemos quedarnos paralizados. Dios lo hizo todo, ya no tengo que hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme por mi cuenta, pero Dios obrará en mí con su poder. Pero para ello, yo debo rendirme a Él de tal manera que la obra pueda ser realizada. Lección para el día martes. La voluntad disciplinada. Uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestros propios sentimientos. Vivimos en una cultura cada vez más bombardeada con imágenes y música que pueden apelar directamente a nuestros sentidos y desencadenar nuestras emociones, enojo, miedo o lujuria, sin que nos demos cuenta con cuánta frecuencia pensamos en cosas como ¿qué tengo ganas de comer para la cena? ¿Qué tengo ganas de hacer hoy? ¿Me siento bien comprando esto? De esta manera, los sentimientos han llegado a estar íntimamente relacionados con nuestra toma de decisiones. Los sentimientos no son necesariamente malos, pero lo que siento con respecto a algo puede tener poco que ver con lo que es correcto o con lo que es mejor. Por cierto, los sentimientos pueden mentirnos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Y pueden crear una imagen falsa de la realidad, lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación propia. ¿Qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia en los que las personas tomaron decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Por ejemplo, Génesis 3:6. Y vio Eva que el fruto era bueno, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de él y comió, y dio también a su marido, quien comió igual que ella. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. La experiencia del rey David. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Gálatas 2, 11 y 12. Pablo y Pedro tienen un altercado por la hipocresía de Pedro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto? Leamos primera de Pedro 1:13. ¿Qué le preocupa a Pedro y qué quiere que hagan realmente sus lectores? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, en otras palabras, sed equilibrados, ni a la izquierda ni a la derecha. Un equilibrio en las cosas que hacemos, pensamos, en todo aquello que cada día rige nuestra vida. Pedro comprendió que la mente es el timón del cuerpo que controlamos. Si quitamos el control de la mente, seremos controlados por cualquier sentimiento que se nos presente. Imagínate caminando por un sendero estrecho hasta la casa del pastor. A lo largo del camino hay muchos senderos que conducen a diferentes direcciones. Algunas de estas sendas
dirigen a lugares que no querríamos visitar. Otros senderos parecen tentadores, apelan a nuestros sentimientos, emociones y deseos. Sin embargo, si tomáramos alguno de ellos, nos saldríamos del camino correcto e iríamos por un camino del que podría ser extremadamente difícil salir. Para meditar, ¿qué decisiones importantes enfrentas? Pregúntate honestamente, ¿cómo puedo saber si baso mis decisiones en sentimientos, emociones o deseos y no en la palabra de Dios? Lección día miércoles. Compromiso radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. Medita sobre las palabras de Jesús en el versículo anterior. ¿Dirías que sus palabras son radicales? Si es así, ¿por qué? Es necesario actuar en forma radical, no porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea difícil, sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado mucho de los planes de Dios. La gente a menudo despierta y se pregunta, ¿cómo pude haberme alejado tanto de Dios? La respuesta es siempre la misma, de un paso a la vez. Mateo 5:29 y 30, Jesús está hablando en el contexto del pecado sexual. Sin embargo, los principios pueden aplicarse a nuestro crecimiento en Cristo en general. ¿A qué cuestión fundamental aluden las palabras de Jesús en Mateo 5:29 y 30? ¿Realmente se nos insta a mutilarnos en forma literal? Mateo 5:29 y 30 dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Por supuesto que este pasaje es figurado. Podrías tú sacarte un ojo y seguir con el problema, porque ¿dónde está el problema? En tu mente, en tus sentimientos. Es tu mente la que te lleva a mirar, a codiciar, a desear. Tu mano hace lo que tu mente le indica. Mi hermano y amigo querido, debemos pensar siempre en que el trasfondo de todo, de la ley de Dios, es espiritual. Jesús aquí está ampliando el texto bíblico en cuanto a que lo que nosotros hacemos son nuestros sentimientos, lo que aflora en nuestra vida. Son los motivos del corazón. Que Dios nos ayude a que seamos radicales, no en cortarnos nuestros miembros, no en sacarnos nuestros ojos, radicales en cuanto a no pecar. Jesús no nos está llamando a causarnos daños físicos, de ninguna manera. Más bien, nos está llamando a controlar la mente y, por lo tanto, el cuerpo, sin importar el costo. Fíjate que el pasaje no menciona que debamos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios, en su misericordia, hace esto por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un compromiso radical de renunciar a algo o de comenzar a hacer algo que quizá no tengamos ganas de realizar. Vaya crisol, cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, más fuertes seremos y más débil será el poder de la tentación en nuestra vida. A veces Dios utiliza crisoles para llamar nuestra atención cuando hay muchas distracciones ruidosas a nuestro alrededor. Es el crisol donde damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios. El crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos la decisión radical de regresar al plan que nuestro Padre tiene para nosotros. Llegamos a la parte final de nuestro comentario. Lección para el día jueves. La necesidad de perseverar. Lee la historia de la lucha de Jacob con Dios, Génesis 32. ¿Qué nos dice esta historia sobre la perseverancia? Aún en medio de un gran abatimiento,
toma en cuenta todo el contexto de la situación de Jacob antes de responder. Podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto, pero cuando estamos bajo presión, puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y a sus promesas, porque somos débiles y temerosos. Por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Jacob. Muchos años antes, Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que le asignaran la primogenitura. Génesis 27. Y desde entonces había estado huyendo por temor a que Esaú quisiera matarlo. En su sueño de una escalera que llegaba hasta el cielo, Dios le había dado maravillosas promesas de conducción y bendiciones. Génesis 28. Pero él todavía estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y que las promesas que le había presentado muchos años antes seguían vigentes. Cuando luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le discoló la cadera. Desde ese momento lo más probable es que no haya podido seguir luchando, ya que el dolor debió haber sido insoportable. Debió haber habido un cambio sutil, de luchar a aguantar. Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de su bendición. Entonces Jesús le dice: «Déjame porque ya raya el alba». Génesis 32, 26. Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos de Él en medio del dolor. Es más, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran. Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob era una indicación de su fortaleza. Esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás, y él desde entonces ha estado obrando en el hombre, el querer y el hacer su propia voluntad, para la ruina y la miseria del ser humano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 486. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia, debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él, debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverante y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decisivo esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Patriarcas y Profetas, página 226. Mis hermanos y amigos, hemos llegado al final de este comentario. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Su vida abnegada, su entrega por la humanidad hasta el final de su ministerio. Hoy día, Él sigue trabajando por nosotros. Permitamos cada día ser transformados. Gracias por estar hasta aquí y por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que esta lección sea de ayuda en nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga.